Es ilusionante ver las edades de esta gente y el desparpajo con el que corren. ¿Y tácticamente prevés una carrera dominada por Kevin o habrá algún yo creo que Luis, de los jóvenes? Yo creo que Luis intentará dominar la carrera de cabo a rabo. Ahora ya se pone en primera posición. Es un atleta que la pista cubierta la corre excepcionalmente, corpulento, con un cambio de ritmo muy incómodo para los demás. Y bueno, fíjate, es que han pasado en 26. Esto bueno, seguramente pasa en el 400 en torno a 54, porque ahora aflojarán un poco. Es en todo momento mirando a su derecha a su compañero de entrenamientos, el joven Kevin López, y David Bustos muy atento. El cuarto es David Palacios, otro atleta sevillano. El David Bustos, que vuelve a buscarse la vida en el 800, dejando un poco en esta época invernal el 1500. Bueno, y que ha tapado ahí a Troya, la progresión de Troya, que se la ha tapado rápidamente saliendo a calle número 2. Han frenado muchísimo en esta vuelta. Esto bueno, pues favorece también a que el propio Luis pueda controlar un poco más la situación. Y vamos a ver, porque como me gusta a mí decir, Kevin es pies calientes, parece que le queman en el suelo, es rapidísimo. Y seguramente veamos un sprint final fabuloso. Un ataque larguísimo el que se prevé. Toque de campana, bueno, últimos 200 metros. Palacio ahí en la cuerda. Veremos si no pega una sorpresa. No creemos que eso ocurra. En esta prueba de 800, devastador el ataque de Kevin López. Es tremendo lo de Luis. Y la respuesta de Luis Alberto Marco. Luis Alberto es tremendo. Qué bárbaro. Ahí los problemas de Palacios con Bustos. Sí. Kevin, que se va en busca de Luis Alberto Marco. La respuesta es tremendo. Fantástica de Luis Alberto Marco, que está espectacular. Bueno. Espectacular. Bueno, es que han hecho 25-50 en el último 200. Ha hecho Luis Alberto. Un ataque fabuloso de Kevin. Y Luis es que no se descompone. O sea, no olvidemos que es el subcampeón de Europa vigente. Es que es muy bueno. Es muy bueno, está en muy buena forma. Y ha revalidado su título, algo muy difícil porque era una prueba realmente complicada. Y sale Isabel Macías a felicitarle, los dos campeones de España, ella del 1500 y el de 800. No descompone en ningún momento. No, qué bárbaro, Y eso te demuestra que estás de capacidad.